Hoy estaremos viendo Jang Bo-ri está aquí, 2014. Es un popular drama coreano de 52 episodios sobre el cambio de identidad, venganza y romance. Había que hacer. Mi-ho regresó a casa solo para escuchar los reproches de su madre. Finalmente, incapaz de soportar las súplicas desesperadas de su madre, Mi-ho accedió a visitar a Borra. Al día siguiente, cuando llegó al cruce, escuchó por casualidad la noticia del despido de Jisoo. Esto desconcertó a Mi-ho. Aunque Jisoo adorara a Lucy, no había necesidad de perder su trabajo por denunciar a Borra. ¿Podría ser que albergaran algún rencor profundo? Mi-ho visitó a Borra con la mente llena de preguntas. Empezó preguntándole cuál era su relación con Jisoo. Borra, sin embargo, culpó a Mi-ho, insistiendo en que todo era culpa suya. La ingenua Mi-ho no comprendió el significado oculto de las palabras de Borra. Incluso le preguntó cuál era su relación con Lucy. ¿Por qué culpar a Lucy por la situación en la que se encontraban? Al oír a Borra hablar así de su propia hija, pensó que realmente merecía estar encerrada allí. Borra estaba furiosa. Su boda era inminente. No podía quedarse encerrada allí para siempre. En ese momento, había olvidado cómo había tratado a Jisoo hacía tantos años. Sin embargo, en cuanto Mi-ho salió, sintió que algo no iba bien, recordando el comportamiento de Jisoo en los últimos tiempos. Se apresuró a ir directamente a la comisaría. Mi-ho preguntó a los agentes, ¿era esa persona genéticamente idéntica a Lucy Jisoo? Al recibir la confirmación, Mi-ho casi perdió la cabeza. Lucy era en realidad la hija de su hermana con Jisoo. Luchando por aceptar esto, Mi-ho deambulaba por las calles aturdida. Al volver a casa, no sabía cómo enfrentarse a Lucy. Se retiró sola a su habitación y lloró. Tarde o temprano, Lucy descubriría que ella no era su madre. ¿Cómo se lo explicaría entonces a Lucy? Tras una noche de insomnio, Mi-ho se enfrentó directamente a Jisoo. Le reveló que sabía que Lucy era hija suya y de Borra. Insistió en que resolvieran este asunto entre ellos, dejando a Lucy al margen. No importaba lo que dijeran los demás. Lucy siempre sería su hija. Jisoo y Borra no tenían ningún derecho sobre ella. Si él hubiera fingido ignorancia, Borra no se habría llevado a Lucy, lo que habría evitado esta situación. Jisoo se quedó sin palabras, solo capaz de agradecer a Mi-ho por criar tan bien a Lucy. Mi-ho replicó que criar a tu propia hija no requería la gratitud de los demás. Cuando Mi-ho regresó a casa, su madre le preguntó inmediatamente si había visitado a Borra. Mi-ho mintió, alegando que había estado demasiado ocupada para ir. Su madre comenzó a regañarla de nuevo, acusándola de no tener conciencia alguna. Mi-ho le preguntó a su madre si era porque Lucy era hija de su hermana por lo que se la habían confiado. ¿Era porque no era su propia carne y sangre? Su madre la había engañado desde el principio. ¿La había tratado como a su propia hija durante todos estos años? Su madre replicó descaradamente, ¿es realmente tan importante el parentesco? Gracias a mí se ha convertido en una niña tan bien educada, declaró. Mi-ho debería estar de rodillas dándome las gracias. ¿Y ahora se da la vuelta y me culpa a mí? Mi-ho sintió que podría morir de la pura frustración que le causaba una madre así. Durante todos estos años, por mucho que ella quisiera a su madre solo se quería a sí misma. Trataba a Mi-ho como a una mendiga que había recogido de la calle, y el dolor era insoportable. Mientras tanto, Borra fue puesta en libertad e inmediatamente se volvió engreída. Le dijo a Jisoo que afrontara la realidad y dejara de oponerse a ella. Jisoo dijo que la habían puesto en libertad porque se lo debía a Mi-ho. Borra se enfrentó entonces a su madre y le preguntó cómo había podido hacer algo así. Mi-ho estaba criando a su hija, pero ella afirmaba que la niña había muerto. Ahora Mi-ho lo sabía todo. ¿Y si la amenazaba? Yu-yeon le preguntó a Borra si no sentía remordimiento alguno hacia Mi-ho. Ella replicó, no le supliqué. ¿Por qué debería sentirme culpable? Borra le ordenó a su madre que escondiera a Lucy durante la ceremonia de su boda. Planeaba llevarse a Lucy a Tailandia después de la boda. Su madre entró en pánico. No sé nada. ¿Cómo voy a sobrevivir en el extranjero? Pero a Borra no le importaba en absoluto la difícil situación de su madre. Solo se preocupaba por sí misma. El dolor de una madre. Ella se lo había buscado. Ese día, la profesora le pidió deliberadamente a Mi-ho que la ayudara a guardar algunas telas en el almacén. A propósito, no mencionó la ubicación del almacén y la siguió en silencio. A mitad de camino, Mi-ho se dio cuenta de repente de que no le había preguntado a la profesora dónde estaba el almacén. De pronto, vio la sombra de su yo infantil y se encontró siguiéndola inconscientemente. Todo esto fue observado por la profesora desde lejos. Mi-ho dio varias vueltas antes de llegar al almacén. La profesora estaba completamente asombrada y le preguntó a Mi-ho si había estado allí antes. A Mi-ho le parecía increíble, sin saber cómo había acabado allí. Incluso señaló con precisión la ubicación de otros almacenes de tintes. La suposición de la profesora resultó ser correcta. Mi-ho debía de ser su sobrina. Borra, escondida en la puerta, observaba con terror. Temía que la profesora ya hubiera descubierto la verdadera identidad de Mi-ho. La matriarca había preparado jjajangmyeon, el plato favorito de Mi-ho y Lucy.
para darles la bienvenida. Ver a Mi-ho comer con tanto gusto despertó en Tae-jun el anhelo por su propia hija. Entonces compartió su ración de jajangmyeon con Mi-ho. Borra, que observaba desde lejos, sintió envidia y celos. Después de la comida, Mi-ho y Lucy jugaron alegremente en el patio. De repente, Lucy comentó: «Mamá, en tus pinturas de la tienda de tintes siempre hay cometas. ¿Por qué aquí no hay ninguna?» Mi-ho miró al cielo, como si recordara algo. Le dijo a Lucy que esperara un momento. Tae-jun se apresuró a seguirlas. Mi-ho corrió a un rincón del patio y recuperó una caja olvidada hacía mucho tiempo. Lucy preguntó: «Mamá, ¿qué es esto?» Mi-ho le dijo que dentro había cometas. Al abrirla, aparecieron 2 cometas viejas y desgastadas. Lucy preguntó con curiosidad cómo sabía su madre que había cometas dentro. Tae-jun se sorprendió y se apresuró a recoger las cometas. Al ver el nombre de su hija dentro, le preguntó emocionado a Mi-ho cómo las había encontrado. Mi-ho tartamudeó, incapaz de responder. Aturdido, Tae-jun vio de repente la sombra de su hija en Mi-ho, pero descartó la idea. Mi-ho claramente tenía una madre. ¿Cómo podía ser su hija? Sin embargo, ¿cómo sabía todo esto? Desconcertado, Tae-jun se apresuró a buscar a su cuñada. Le preguntó si Mi-ho era adoptada. La profesora reveló que Mi-ho era huérfana, lo que agitó aún más a Tae-jun. La profesora añadió que recientemente había ayudado a organizar una prueba de paternidad para Mi-ho, pero los resultados no mostraron ninguna coincidencia. Tae-jun sintió una oleada de decepción. Se consoló a sí mismo diciéndose que lo había imaginado todo. ¿Cómo era posible que no reconociera a su propia hija? La profesora se preguntó si tal vez el cepillo de dientes utilizado para la prueba había sido defectuoso. Justo cuando Mi-ho se disponía a marcharse con su hija, se encontró con la señora Iborra. La señora vio a la niña corriendo por el patio y le preguntó airadamente quién era. Borra le explicó apresuradamente que era la hija de Mi-ho. La señora, que ya albergaba resentimiento hacia Mi-ho, se enfureció aún más al oír esto. Se lanzó a una diatriba contra Mi-ho, declarando que Lucy era una bastarda sin padre. Tae-jun intervino, instando a su esposa a que se detuviera. Era perfectamente normal que una niña corriera por el jardín. Borra vio cómo reprendían a su propia hija Lucy, pero en lugar de defenderla, aprovechó la oportunidad para sembrar la discordia entre ellas. Aconsejó a la señora que ignorara a esa gente maleducada. Mi-ho vio a Borra alejarse, maldiciéndola por ser totalmente incapaz de ser madre. Más tarde, Mi-ho mencionó a la madre biológica de Lucy a su profesora, y Hino lo oyó por casualidad. Solo entonces se dio cuenta de que Lucy no era la hija biológica de Mi-ho. Hino recordó su propia frialdad cuando se enteró por primera vez de la hija de Mi-ho, y ahora se sentía completamente miserable por ello. Mi-ho había elegido soportar el estigma de ser madre soltera, para criar a Lucy, a pesar de no tener lazos sanguíneos. Esto solo reforzó la determinación de Hino de tratar mejor a madre e hija a partir de entonces. Mientras tanto, Borra prosperaba espléndidamente. Mino no solo le compró numerosas joyas de oro y plata como regalo de compromiso, sino que también le regaló un coche nuevo. Borra, que durante mucho tiempo había creído que nunca escaparía de la pobreza, por fin se liberó de sus días de indigencia. Sin embargo, al momento siguiente, al entrar en el coche, vio a Jisoo. Resultó que Mino le había pedido previamente a Jisoo que eligiera ese mismo coche, e incluso había hecho una copia de la llave. Borra fingió serenidad, alegando que Mino ya no confiaba en él. Jisoo sacó una memoria USB, con la intención de despojar a Borra de todo en el día de su boda. Borra lo despidió con desprecio, convencida de que las pruebas que había reunido no tenían ningún valor. Sin embargo, Jisoo ya había localizado a su hija. Ahora, no temía nada, tenía la intención de destruir toda la vida de Borra. Ese día, Tae-jun le entregó a Mi-ho un caballete para poner a prueba su teoría, y le pidió que pintara algo para él. La amante se enfureció al ver que la familia favorecía a la inculta Mi-ho, y afirmó sin rodeos que Mi-ho no sabía cómo rechazar a la gente. Mi-ho razonó que, dado que Tae-jun no le estaba pidiendo que hiciera nada malo, ¿por qué debería negarse? La profesora intervino rápidamente para detener su disputa, y evitar futuras situaciones incómodas cuando madre e hija se reconocieran. Borra, con la esperanza de ganarse el favor de su futura suegra, eligió deliberadamente como regalo unos productos para el cuidado de la piel que sabía que le gustaban a su suegra. Inesperadamente, su suegra se mostró completamente disgustada. En ese momento, la niñera bajó las escaleras. Borra levantó la vista y se dio cuenta de que era su propia madre biológica. Rápidamente bajó la cabeza, aterrorizada por ser reconocida. La suegra la regañó inmediatamente por su falta de modales, insistiendo en que debía saludar incluso a la criada de su propia familia. Borra no tuvo más remedio que saludar a su madre como si fueran desconocidas. Luego le lanzó una mirada significativa antes de subir rápidamente las escaleras. Borra exigió saber por qué su madre trabajaba allí como criada. Yu-yeon, recordando cómo la señora acababa de humillar a su hija, hervía de ira. ¿Es esta la vida que querías? Borra replicó que, por muy cruel que fuera su suegra, seguía siendo mucho mejor que una madre pobre e incompetente. Yu-yeon se quedó sin palabras al instante. En ese momento,
Borra recibió un mensaje de Mino invitándola a salir. Se apresuró a acudir al lugar de encuentro acordado. Mino le preguntó por qué de repente se le había ocurrido invitar a sus amigos. Borra insistió en que no era así, mientras permanecían allí desconcertados. Una compañera de universidad de Borra se acercó para saludarla. Ella rápidamente los llevó aparte y les advirtió que no hablaran fuera de turno. Sobre todo, que no mencionaran su pasado con Jisoo. Poco después, llegó Jisoo. Mino lo vio y se acercó inmediatamente. Al escuchar a los compañeros de clase relatar el pasado de Borra, Mino se mostró totalmente incrédulo. Exigió a Borra que le diera una explicación razonable. Borra soltó que Jisoo había sido un acosador que la persiguió sin descanso durante la universidad. Un compañero de clase que estaba cerca defendió inmediatamente a Jisoo. Era evidente que era ella quien estaba enamorada de él y no lo dejaba en paz. Varios otros se sumaron, insistiendo en que Borra había traicionado a su superior. Borra estaba furiosa y les exigió que se callaran. Un compañero de clase, incapaz de soportarlo, le preguntó a Jisoo por qué no refutaba las acusaciones. Jisoo respondió que hacerlo solo haría que Borra contara más mentiras. Mino agarró a Jisoo y le exigió que aclarara las cosas. Al ver esto, Borra tiró sus cosas al suelo, tratando de detener la discusión. Luego acusó deliberadamente a Jisoo de haberla lastimado en el pasado. Jisoo le advirtió que cancelara la boda con Borra o se arrepentiría por el resto de su vida. Cegado por el amor, Mino le dio un puñetazo a Jisoo directamente en la cara. No importaba lo que dijeran, él estaba decidido a casarse con Borra. Al ver la obstinación de Mino, Jisoo decidió presentar las pruebas en la boda del día siguiente, para que todos pudieran ver si él era el loco o si Borra estaba mintiendo. Después de dejar... ¿Te gustó el resumen de esta parte de la historia? ¿Te gustaría la historia completa? Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno apenas está empezando.